Hola a todos, en este video traeremos el concepto de diagrama de fuerzas, un elemento importante en el análisis de las condiciones de movimiento o de equilibrio de un cuerpo o sistema. El diagrama de fuerzas se define como una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un sistema o cuerpo, dada que una de las características de la fuerza es que ésta es un vector. Y los vectores se pueden representar gráficamente y por lo tanto tener un mayor análisis y comprensión de fondo de las situaciones de equilibrio o de movimiento en un cuerpo. Para ello, el cuerpo se debe analizar como reducido a un punto y sobre este trazar las fuerzas actuantes para empezar el estudio de las mismas. Como primer ejemplo, tenemos el siguiente. El objeto que se muestra en la figura pesa 50 newtons y está suspendido por una cuerda. Encuentra el valor de la tensión en la cuerda. Nuestro cuerpo tiene un peso de 50 newtons, el cual se dirige verticalmente hacia abajo dado la orientación de la gravedad. Recordemos que el peso se genera por la interacción entre la masa y la gravedad. En contraposición a ese peso, para que no se caiga, este se encuentra sujetado a una cuerda. La fuerza que se genera a través de hilos, cadenas o sogas se llama tensión. Aquí encontramos la representación gráfica del diagrama de fuerzas. Nuestro cuerpo se ha reducido al punto negro y sobre él hemos trazado dos vectores: el vector del peso verticalmente hacia abajo y el vector de tensión verticalmente hacia arriba. Estos dos vectores son iguales en valor pero distintos en dirección. En tanto el peso sería negativo y la tensión sería positiva. Este elemento es muy importante cuando se lleva a cabo la sumatoria de fuerzas. La suma de fuerzas es el procedimiento analítico que hacemos con las fuerzas dado que son un vector. Los vectores se pueden sumar o restar dependiendo de la orientación que estos tengan. Como observamos, ambas fuerzas están orientadas con respecto al eje Y, que será nuestro sistema de referencia. En consecuencia, en X tenemos ausencia de fuerzas. Podemos emplear la sumatoria de fuerzas. Matemáticamente hemos expresado lo siguiente: suma de fuerzas en Y es igual a 0, puesto que nuestro cuerpo está en equilibrio, de tal manera que la tensión sería positiva y el peso sería negativo, bajo la orientación de este plano cartesiano. Y esta operación nos debe dar igual a 0. Esta es una ecuación en la cual podemos despejar la tensión. Ya conocemos que el peso es 50, lo podemos trasladar al lado derecho de la ecuación. Sabemos que está restando y pasaría a sumarle a 0. Cuando le sumamos a 0 obtenemos el mismo valor. Por eso en esta parte obtenemos que la tensión sería equivalente al peso para que el cuerpo se mantenga en reposo. Y la tensión nos da 50 newtons. 50 newtons positivo. El carácter de signo es importante porque nos indica que la tensión va hacia arriba, como nuestro esquema lo había representado. Tenemos una concordancia entre la parte gráfica y la parte analítica. En el ejemplo número 2 nos indican 3 bloques de masa 6, 4 y 10 kilogramos están unidos como se muestra en la figura. Si se considera la fricción de la mesa, determine el diagrama de fuerzas sobre cada bloque. En nuestro análisis inicial debemos advertir que presumiblemente por la masa de 6 kilogramos el sistema se movería hacia la derecha, pero dado que se considera la fricción de la mesa y el bloque 10, esta fuerza es de oposición al movimiento. Si nuestro sistema se mantiene estático, estaríamos hablando de una fricción estática, que es aquella que impide que el cuerpo se mueva. En consecuencia, el bloque 10 experimentará fricción dado que su superficie entra en rozamiento en contacto con la de la mesa. De allí que la fricción tenga un valor que, sumado con la tensión que provoque el bloque 4 kilogramos, podrá contrarrestar la acción del de 6. Observemos los diagramas de fuerza. Sobre nuestro bloque de 6 kilogramos que encontramos en el costado derecho, tenemos la presencia de dos fuerzas: su peso, dado por la acción de la gravedad, y la tensión. La hemos llamado 2, en tanto proviene del cuerpo de 6 kilogramos. Para el cuerpo de 4 kilogramos obtenemos una situación similar. Está expuesto al peso verticalmente hacia abajo y la tensión verticalmente hacia arriba.
Ambas fuerzas tienen iguales pero en sentido contrario, en tanto el cuerpo y el sistema en general está en equilibrio. Sobre el bloque de 10 kilogramos tenemos una situación diferente. Él está expuesto a la tensión que le provoca el cuerpo número 2 hacia la derecha, la que le provoca el de 4 kilogramos hacia la izquierda y una fuerza de fricción que se opone al movimiento del mismo, que complementaría a la tensión 1. Como el cuerpo tiene una masa y el sistema está expuesto a la acción de la gravedad, este cuerpo tiene un peso, que le llamaremos peso 3. Y como el cuerpo se encuentra apoyado sobre la mesa, la normal es una fuerza que surge cuando un cuerpo descansa su peso o tiene un punto de apoyo sobre otro, de tal manera que la normal siempre forma 90 grados y iría en dirección verticalmente hacia arriba. Obtenidos los diagramas de fuerza, podemos llevar a cabo la suma de las fuerzas. Para el bloque de 6 kilogramos tenemos la tensión 2 y el peso 2, orientadas sobre el eje Y. Por eso la suma de fuerzas es sobre Y. Tendríamos tensión menos peso igual a 0, dado que la primera ley de Newton nos dice que cuando el cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas es 0. Conocemos el peso 2, dado que es el producto de la masa por la gravedad. Nos hace falta conocer la tensión 2. La despejamos como en el anterior ejemplo. Este peso está restando y pasaría a sumarle al 0, de tal manera que la tensión nos queda equivalente al peso 2. Y por consecuencia, la masa 2 por la gravedad nos daría esa tensión. La masa es de 6 kilogramos, la gravedad la trabajamos como 10 y 6 por 10 nos daría 60 newtons. Recordemos que newtons es la unidad de fuerza. De manera similar ocurriría con el cuerpo de 4 kilogramos. Tenemos la tensión 1 hacia arriba positiva y el peso hacia abajo negativo. El sistema está en equilibrio, está equivalente a 0 la suma de sus fuerzas. Despejamos la tensión 1 y por consecuencia sería igual al peso 1. La tensión 1 sería la masa 1 por la gravedad y eso me daría 40 newtons. El valor positivo indica que va en dirección contraria al peso. Ahora nos corresponde analizar el cuerpo de 10 kilogramos. Se observa la situación de dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos la tensión 2 positiva y dos fuerzas negativas, la tensión 1 y la fricción. Estas deben dar 0 dado que el sistema se encuentra en equilibrio. Conocemos del anterior cálculo las dos tensiones. Nos haría falta el valor de la fricción para que el cuerpo se mantenga en reposo. La tensión 2 vale 6 newtons y la tensión 1 vale 4. Y la única incógnita que tendríamos es la fuerza de fricción. Podemos despejarla. Está en el costado izquierdo, la podemos ubicar al lado derecho. De restar se ubicará a sumar. Como suma con 0, nos quedaría que 6 newtons menos 4 newtons es el equivalente a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sería de 2 newtons y su dirección sería horizontalmente hacia la izquierda, dado que se opondría. De otro lado, obtenemos que la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y nos dice que la normal y el peso son las únicas dos fuerzas. La normal sería positiva, el peso sería negativo por la dirección en el plano cartesiano. El cuerpo se encuentra en este eje también en equilibrio, en ausencia de movimiento. Despejamos el peso en la normal, trasladando el peso de la izquierda a la derecha y nos quedaría que la normal 3 es el mismo peso. El peso de ese cuerpo se obtiene multiplicando su masa por la gravedad. Su masa es de 10 y la gravedad de 10 nos da un producto de 100 newtons de fuerza. De esta manera hemos desarrollado las condiciones de equilibrio necesarias para que el bloque de 10 kilogramos se mantenga sobre la mesa sin presencia de movimiento, expuesto a una fricción estática de 2 newtons hacia la izquierda y con una normal de 100 newtons verticalmente hacia arriba. Gracias.